Nuestra vía de comunicación, el 435-439, está ya a disposición de todos ustedes para dejarnos sus pareceres con respecto a este tema y a cualquier tema que ustedes nos quieran comentar. También lo pueden hacer vía email a través de nuestra casilla de correo cristiandadfm@speedy.com.ar. Un saludo muy especial para Perla, que allí en el Policlínico está escuchando, bueno, siempre escucha la radio, y aunque hoy no pudo venir, su hijo Ramón le manda muchos saludos y que quiere especialmente que escuche este programa que seguramente a muchos dejará con la boca abierta. Porque mucho se ha hablado, mucho se ha dicho a raíz de la Inquisición y sin embargo hoy usted va a encontrarse con una realidad que quizás no haya escuchado nunca. Así que preste muchísima atención. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición ha sido una de las instituciones más debatidas y peor comprendidas de todos los tiempos. Intereses de carácter político, cuando no religioso, han dado lugar a una serie de prejuicios que impiden obtener una imagen clara y objetiva sobre esta institución. Numerosos estudiosos contemporáneos, desde diferentes ópticas, utilizando la abundante documentación que se conserva en diferentes archivos del mundo, han reducido los márgenes de la discusión, desvirtuando por completo la leyenda negra creada en torno al Santo Oficio por los enemigos de España y de la Iglesia Católica. Para analizar esta institución debemos hacerlo teniendo siempre en cuenta que fue fruto de una época en que la intolerancia política, religiosa y demás era el común denominador no solo en España y sus colonias, sino también en los países protestantes, musulmanes, etc. En dicho contexto, la Inquisición fue una de las formas en que aparentemente se institucionalizó la intolerancia. En el Perú, por ejemplo, en la ciudad capital, la ciudad de los Reyes, estuvo la sede de uno de los tribunales indianos. Sin embargo, poco es lo que comúnmente se conoce sobre sus motivaciones, procedimientos, objetivos y limitaciones, razón por la cual ponemos justamente a su alcance, a través de este documental, este ensayo acerca de la Santa Inquisición. Debemos advertirle, para usted si recién se inicia en este tema, que debe hacerse una diferencia entre dos instituciones que, más allá de sus similitudes, resultan distintas: la llamada Inquisición medieval y la Inquisición española. Ambas se debieron a causas diferentes, poseyendo atribuciones y procedimientos distintos. Una de las principales diferencias es el carácter mixto, es decir, estatal y eclesiástico, que tiene la Inquisición española, que implicaba su dependencia de la corona. Por ejemplo, el Tribunal de Lima no constituyó sino un distrito de esta última, rigiéndose por su respectiva normatividad. Por ello fue la existencia del tribunal, por ejemplo, en el Perú, es absolutamente paralelo a la afirmación del dominio hispano. La Inquisición surgió lentamente como un instrumento destinado a la defensa de la fe y de la sociedad amenazada por la acción de los herejes. Herejía es, por definición, el error en materia de fe sostenido con pertinacia. La Iglesia vio en los herejes un grave peligro para su propia existencia, en lo que se refiere a la difusión de la verdadera fe y sobre todo para la salvación de las almas de los creyentes.
los que podrían ser confundidos con las enseñanzas de los herejes. Además, los herejes atentaban contra la Iglesia, contra el Estado, contra el orden público y las autoridades constituidas. En consecuencia, los reales alcances del delito de herejía se explican no solo por factores solamente teológicos, sino también por factores políticos, sociales, jurídicos y económicos. Sin esta consideración, no podríamos tener una visión clara de su significación. Desde los comienzos del cristianismo se presentaron ya los primeros grupos heréticos, como hemos ya dicho reiteradas veces aquí en nuestra emisora. Algunos pretendían que, por ejemplo, la ley judaica era necesaria para la salvación de las almas. Otros no atribuían a la segunda persona de la Santísima Trinidad sino un carácter divino como inferior al de Dios Padre, o una divinidad por adopción. Hubo asimismo quienes no distinguían a las personas de la Santísima Trinidad, no viendo en ellas sino modos diferentes de la misma divinidad. Por su parte estaban los gnósticos, que constituyeron otra forma de herejía. Afirmaban poseer conocimientos profundos inaccesibles para la gente común. A su turno, los partidarios de Montano pretendían la inminencia de la venida de Cristo y se preparaban para ella. Los milenaristas sostenían que entre el fin del mundo y el juicio final, nuestro Señor Jesucristo volvería a la tierra a pasar 1000 años con los escogidos, y todo esto era materia de continuo análisis por parte de la Iglesia. Claro está que las herejías fueron tomando forma de herejía cuando fueron definidas por la Santa Iglesia como tales, y así vamos teniendo con el correr de los años todas las condenas, todos los anatemas que la Iglesia iba poniendo para cada una de las herejías. Formulaciones doctrinales que obligaban en conciencia, internamente, a no seguir esas doctrinas que ya fueron una vez condenadas, y una vez condenadas lo son para siempre en la Iglesia de Jesucristo. Durante la cuarta y quinta centuria, nuevas herejías turbaron la tranquilidad de la Iglesia y de la sociedad cristiana. Dos de ellas centraron sus ataques en la Santísima Trinidad. Fueron el arrianismo y el macedonismo, mientras otras lo hicieron con respecto a la encarnación de nuestro Señor, los pelagianos y los semipelagianos. A finales del siglo XII surgieron en Europa dos nuevos grupos de herejes particularmente violentos: los cátaros y los valdenses. Los cátaros rechazaban los ritos de la Iglesia católica y los sacramentos, dedicando sus mayores esfuerzos a una prédica y práctica totalmente anticatólica, la que incluyó numerosos hechos de sangre, entre ellos el asesinato del nuncio papal. En cuanto a los valdenses, el iniciador de su movimiento fue Pedro Baldo, acaudalado comerciante de Lyon, quien después de hacerse traducir los evangelios, buscó vivir conforme a sus enseñanzas. Vendió sus bienes, dejó a su familia y se dedicó a predicar. Corría el año 1170. Sus discípulos fueron conocidos como los pobres de Lyon. Sostenían los valdenses el derecho de las mujeres y de los laicos a predicar, cosa que estaba condenada por la Iglesia. Negaban el valor de la misa, las ofrendas y las plegarias por los muertos. Algunos inclusive discutían la existencia del purgatorio y predicaban la ineficacia de ir a rezar a los templos. Al parecer, por sus ataques a las propiedades de la Iglesia, atrajeron la opinión favorable de mucha gente y lograron así expandirse por toda Europa. La represión inicial de los herejes estuvo a cargo del poder civil.
el cual se veía amenazado por la inestabilidad generada por las revueltas. Por dicha razón, las autoridades laicas, antes de la existencia de la Santa Inquisición, en aplicación de las normas del derecho romano, disponían la pena de la hoguera, en razón de que la herejía era conceptuada como un delito contra Dios y contra el Estado. Como vemos, la hoguera no formó parte de la Inquisición como ideada por la Inquisición. Fueron los del Imperio Romano quienes ya empezaban con el castigo de muerte llevado a cabo a través de la hoguera. Ante la rápida expansión que lograron, entre otros, los albigenses, pero en menor grado los valdenses, se precisaba uniformar la legislación de los diferentes reinos cristianos, por lo cual diversas autoridades solicitaron el apoyo de los pontífices. Lucio III dispuso en el Concilio de Verona en el año 1184 que los obispos realizasen inquisición en los sitios en los que se sospechase la presencia de herejes. Así se dio nombre al Tribunal de la Fe. Pero esto no fue suficiente. Inocencio III hizo esfuerzos notables con el apoyo de los monarcas y nobles católicos para llamar a los herejes paternalmente al arrepentimiento. Fracasados estos intentos, se convocó a una cruzada en su contra en el año 1209 a 1229. 20 años duró esta cruzada. La victoria militar de las huestes católicas se consolidó con la actuación inquisitorial. En la mayor parte de Europa occidental surgieron tribunales de la Inquisición independientes del obispo de cada lugar. La incansable actividad desempeñada por la orden de frailes predicadores, los dominicos, contra los herejes, así como la mejor preparación de sus miembros y su organización internacional que escapaba a los límites territoriales de las diócesis, hizo que se les delegara la mayor parte de las labores de la Inquisición. Originalmente la Inquisición no era un tribunal permanente. Constituía más bien una atribución de los obispos en el ámbito de sus diócesis. Sin embargo, lo recargado de su labor impedía que se dedicaran a tales tareas. Por ello, los papas designaron inquisidores pontificios, quienes ejercían sus funciones ante indicios de la existencia de grupos de herejes para una determinada zona. Antes de actuar, publicaban un edicto de gracia, especie de indulto general, que otorgaba el perdón a todos los que voluntariamente se presentasen a confesar sus culpas y se arrepintieran de su conducta herética. Vencido el plazo, comenzaban entonces a realizarse los respectivos procesos. A los inquisidores solo les correspondía la aplicación de sanciones espirituales, tales como el rezo de determinadas oraciones, la realización de ayunos, ordenar la colocación de distintas obras y la peor de todas era la excomunión para aquellos pertinaces. Estos últimos eran entregados a las autoridades civiles para que les aplicasen las sanciones dispuestas por los respectivos monarcas. Constituían estas la confiscación de sus bienes y la quema en la hoguera. Cabe precisarse que fueron pocas las personas condenadas a esta última sanción. Aquí cabe que nos hagamos la primera pregunta. ¿Cuánta gente mató la Inquisición? ¿Cuánta gente mató la Inquisición? A nadie mató la Inquisición. Los que mataban eran
los monarcas, era cada reino, era el poder civil. La Inquisición solamente tenía como atribución determinar si tal o cual persona era hereje. Luego, las leyes mismas del poder civil dictaminaban que, como la herejía era condenada y castigada con la pena de muerte, debían ser condenados a la pena de la hoguera. Recordemos que por entonces el fundamento de la sociedad y del Estado era la religión, la cual constituía la base del ordenamiento político y jurídico. Por eso, muy lejos de llamarle oscura a la etapa de la Edad Media donde surge la Inquisición, todo giraba alrededor de nuestro Señor y de sus leyes. En una sociedad que se preciaba de cristiana, donde la revelación tenía carácter divino, esta venía a ser la ley social fundamental, cuya violación entrañaba, claro, un gravísimo delito. En un Estado católico, el príncipe estaba obligado a proteger la única religión verdadera. De dicha obligación dimanaba el derecho de dar leyes penales contra los perturbadores del orden y la unidad religiosos y por eso mismo del orden público. Ya hemos dicho en otras oportunidades la importancia que tiene justamente para el bien público, para el orden público, la mentira. El engaño, el error, es realmente nefasto, y los príncipes católicos entendían claramente esto y veían en la herejía no solamente una cuestión teológica, sino una verdadera amenaza para sus súbditos y para el Estado. Y en verdad lo era. Como consecuencia de este entrecruzamiento de motivos religiosos y políticos, las pugnas entre católicos y herejes se daban en ambos terrenos, ya que los herejes peleaban contra la Iglesia y contra las autoridades establecidas, constituyendo de hecho no solamente actos subversivos, sino verdaderas guerras civiles. Cabe destacar que en la época que nos ocupa era normal que los laicos fueran más rígidos que los propios clérigos en el castigo de los herejes, ya que éstos eran repudiados por la gente común y corriente. A su turno, el Papa siempre se mostraba mucho más indulgente que el clero local, que solía ser impulsado por los fieles a un rigor mayor. Pero no con esto podemos decir de crueldad, sino simplemente del ajusticiamiento exacto que se marcaba en las leyes y el entendimiento de las leyes de entonces. La organización de la Inquisición medieval no fue la obra de un solo papa, sino la resultante de un largo proceso, iniciado durante la gestión del Papa Lucio III, continuado en el pontificado de Inocencio III y culminado por Gregorio IX, quien a través de 3 bulas diferentes entre los años 1231 y 1233 le dio su estructuración definitiva. 3 papas. Digamos, durante estos 3 papados se da el marco definitivo de la estructuración de la Santa Inquisición. Entonces debemos asegurar que justamente la Inquisición es de institución eclesiástica directa. La Inquisición fue, al igual que la mayor parte de las instituciones de la Edad Media, el producto de una práctica inicialmente restringida y luego gradualmente extendida y perfeccionada. La actual España, a inicios del siglo VIII, estaba constituida por los pueblos visigodos, mayoritariamente católicos, y asimismo por diversos grupos religiosos, entre los cuales cabe destacar la presencia de la mayor comunidad judía del mundo. Dichos pueblos coexistían en medio de una reconocida tolerancia religiosa, sin más limitaciones que algunos incidentes esporádicos. Como es sabido, el año 711 se produjo la invasión musulmana a la península ibérica.
Dicha invasión tuvo a un mismo tiempo carácter religioso, político, social y económico. La conquista, el dogma, la intolerancia, el fanatismo y los abusos de los musulmanes hicieron surgir los odios y la intolerancia religiosa. Por su parte, los católicos no renunciaron a su fe. Se refugiaron en el norte de la península ibérica, en el llamado Reino de Asturias, y desde allí se enfrentaron a los invasores musulmanes en una larga y cruenta guerra que con intervalos de paz duró desde el año 711 hasta 1492, en que con la toma de la ciudad de Granada cayó el último baluarte moro en España. Fácil es comprender que la intolerancia religiosa fue el común denominador de la época, que cada persona veía en las otras de diferente creencia a un enemigo de Dios y del rey, con la que estaba en una lucha constante por la sobrevivencia y el dominio absoluto de los territorios. Y claro es destacar que justamente así se daba. Los musulmanes no estaban buscando la concordia y el diálogo, no buscaban hacer encuentros donde se debatiera la verdad religiosa. Los moros pasaban a degüello con sus cimitarras y no había quien se salvase. Esta es la realidad concreta. Hemos tratado de explicar brevemente una trama sumamente compleja, que se teje durante todo este período, y superando los simplismos unilaterales, podemos agregar entre las principales causas las siguientes. En primer lugar, indiscutiblemente, la causa más importante que directamente motivó la creación del Tribunal Hispano de la Santa Inquisición fue la denominada amenaza judía. Las graves crisis económicas que sacudieron Europa entre los siglos XIV y XV, a las cuales contribuyeron las pestes y las epidemias que originaron una caída demográfica sin precedentes, condujeron al empobrecimiento masivo de la población y a restricciones económicas severas de la corona. En medio de la crisis, los únicos que consolidaban sus posiciones económicas eran los prestamistas y los arrendatarios de los tributos reales, oficios virtualmente monopolizados por los judíos. Estos prácticamente se habían convertido en dueños de las finanzas hispanas. Una de las razones de tal situación era el hecho de que los préstamos con intereses se consideraban moralmente cuestionables por estar incursos en el pecado de la usura, mientras que los judíos los consideraban perfectamente lícitos. Además, se les cuestionaba por la administración que realizaban del cobro de los tributos reales, oficio de por sí poco comprendido en todas las épocas, responsabilizándoles por su falta de transparencia en el manejo de las cargas impuestas por los soberanos. Por si fuera poco, los judíos eran vistos como un Estado dentro del Estado, pues antes que buenos y leales súbditos de la corona, eran por sobre todo judíos. Una nación sin territorio, una situación social que ellos no buscaban arreglar, en la que ellos mismos se excluían, no mezclándose con los habitantes del lugar y por ende buscaban, claro está, su propio territorio. Estas razones y las diferencias religiosas alimentaron justamente este problema judío, el cual surge así como una expresión de la animadversión a una burguesía que se enriquecía en medio de una pobreza generalizada. La usura, el resentimiento con los cobradores deshonestos de impuestos y el odio a los usureros. En este contexto se produjeron diversos sucesos y protestas antijudías que echaban la culpa de todos los males de la época a la benevolencia de las autoridades para con el pueblo deicida, por lo cual supuestamente Dios castigaba a la población. Por su parte, los judíos también protagonizaron algunos sucesos sangrientos contra los católicos, lo cual contribuyó a exacerbar sus ánimos. Adicionalmente, a fin de ascender en la pirámide social
y lograr posiciones reservadas solo a los católicos, o por evitar los prejuicios y las restricciones en su contra, muchos judíos se convirtieron falsamente al cristianismo, haciendo recibir el bautismo y participando externamente del culto, mientras en privado y casi públicamente seguían con sus anteriores prácticas religiosas. Esta conducta dual hizo que se ganaran las iras de los verdaderos cristianos que veían a los judeo-conversos alcanzar las más altas dignidades y cargos de la sociedad, el Estado y también dentro de la Iglesia, constituyéndose en una especie de infiltrados con la finalidad de conquistar el poder e imponer en beneficio propio su religión, su organización política, social y económica. Al ser establecida la Inquisición durante los primeros años de su existencia, se encargó principalmente de controlar a los judeoconversos, ya que para que alguien fuese procesado tenía que haberse hecho libre y voluntariamente católico. Sin embargo, la situación de los conversos se complicó, pues se veían presionados por sus familiares y allegados judíos para que retornasen a su antigua religión, y al hacerlo incurrían en apostasía y por ende se sujetaban al control de la Inquisición. Después de haber fracasado todos los intentos de los monarcas, que fueron muchísimos intentos, por asimilar a los judíos pacíficamente, terminaron por decretar la expulsión de todos aquellos que no se convirtiesen al cristianismo. Por entonces, desde mucho tiempo antes, este estado de los judíos era un sentimiento común en la mayor parte de Europa. Así, antes que de España, los judíos habían sido ya expulsados de Inglaterra, Francia y otros reinos. Además, habían sido víctimas, algunos, de crueles matanzas y persecuciones en Alemania. En la Edad Media se explicaba el origen y el sustento del poder político como una consecuencia directa de la voluntad divina. La religión era el sustento de la sociedad y del Estado, la moral la base del ordenamiento jurídico. Las luchas religiosas solían darse alimentadas por pugnas políticas, muchas veces. Así, las autoridades católicas veían en los musulmanes y en los judíos no solo hombres de otra religión, sino también un conspirador potencial contra su poder, contra la autoridad y sus fundamentos, contra la paz social y la tranquilidad pública, por ende, un enemigo político. Además, este supuesto doctrinal se veía confirmado por hechos históricos, la invasión y los continuos ataques de los musulmanes, las alianzas entre estos y los judíos en contra de los reyes católicos, el apoyo de los moriscos a los ataques musulmanes contra las costas de Andalucía, las conspiraciones de los moros para propiciar una invasión turca a la península ibérica, y también los hechos conocidos y muy difundidos en aquella época de los asesinatos rituales de los judíos contra los niños cristianos, de los cuales tenemos 2 santos canonizados en la Iglesia que dan sus pruebas para llegar hasta los altares. Sus procesos dejan absolutamente en claro el odio que los judíos tenían en aquellas épocas y que motivaron, en definitiva, esta expulsión por parte de los reyes católicos. Ya volveremos sobre ese tema. Por otro lado, durante la Reconquista en la península ibérica, se formaron 2 grandes reinos católicos, Castilla y Aragón. Isabel de Castilla se casó con Fernando, príncipe heredero de la corona de Aragón.
5 años después, Isabel se convirtió en reina de Castilla y en otro lapso igual Fernando fue coronado rey de Aragón. El matrimonio de ambos no originó la unificación de España porque ambos reinos seguían siendo independientes el uno del otro. Isabel y Fernando concibieron el proyecto de centralizar en ellos el poder político anteriormente disperso en la nobleza, llevando a la postre a la unión de sus coronas en un solo estado. Para ello, entre sus primeras medidas, procedieron a crear 5 consejos reales, uno de los cuales fue el Consejo de la Suprema y General Inquisición. Esta es la primera institución que con un solo jefe común, el Inquisidor General, para ambos reinos, tuvo bajo su poder toda España y sus colonias. Así los reyes emplearon la unificación espiritual con una finalidad claramente política, la unidad española. De esta manera nació España, forjada en la milenaria lucha contra los infieles, consolidada en las pugnas contra los judaizantes, alimentada en las guerras con los protestantes, confirmada en la vasta tarea de evangelizar todo un nuevo mundo, baluarte verdadero de la fe católica, siempre defensora de la cristiandad y de los oprimidos, y de la fidelidad a la Iglesia, siempre devota. La Inquisición española fue creada previa autorización del Papa Sixto IV por los Reyes Católicos el año 1478. 2 años después inició sus acciones en la ciudad de Sevilla para expandirse posteriormente por el resto de España y sus colonias. Por aquel entonces, la monarquía española, para centralizar y organizar su poder, tenía constituidos 5 consejos reales: Castilla, Aragón, Hacienda, Estado y el de la Suprema y General Inquisición. La corona empleó a este último como un organismo de control social, dirigiendo sus esfuerzos tanto a la defensa de la fe y la moral pública y privada, así como a la de la fidelidad a los monarcas y de la paz social. Hemos visto hasta aquí cómo la Inquisición tiene como fundamento primordial la defensa de la fe y la defensa de la cristiandad. Hemos visto cómo los papas fundaron la Santa Inquisición, cómo apoyados por los distintos monarcas se fue sucediendo este período donde la Inquisición empieza a expandirse por todo el territorio de la cristiandad, y finalmente vemos cómo la institución de la Santa Inquisición en España toma fundamento nada más y nada menos que de manos de los 2 santos reyes católicos. Uno santo ya, la otra en pronta resolución su causa de canonización. Está muy claro el tema. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que verdaderamente la Santa Inquisición es una institución directamente surgida del seno de la Iglesia, profundamente enraizado allí, y claro está, hecha por santos, hecha por papas, corroborada por los monarcas y por las constituciones católicas de sus momentos, y defendida por tantos y tantos. Sin embargo, la leyenda negra llega hasta nosotros poderosa, pero tenemos muchas armas para demostrar cómo esta leyenda negra no queda absolutamente ninguna verosimilitud, sino que, por el contrario, demostraremos cómo esto ha sido consecuencia de infamantes posturas religiosas y políticas.